Esa básicamente fue lo que yo pude Muy encontrar. bien, Alma, muy bien, muy bien. De acuerdo, gracias. Muy bien. Algo que A me ver, llamó ¿quién más? algo que me llamó la atención a Milik de la forma tradicional es cuando decía que la administración educativa dependía de un ente más grande que era la parte de la administración pública. Entonces, muchas veces, si la administración pública está fallando, entonces eso se transfiere también a que falle la administración educativa. O sea, entonces viene como en cadena la falta de organización dentro de lo público en general, hace que tengamos también falencias dentro porque como no somos, la administración educativa no es un ente separado de la administración pública, entonces muchas veces no se pueden tomar decisiones que vayan en pro de la administración educativa porque no están aprobadas por el ente más grande que nos rige, que es la administración pública. Y también Ok, bueno, la administración pública es una parte de la administración en general, ¿verdad? Claro, como los sistemas educativos son parte normalmente o administrados por los estados, ¿verdad? Por el estado mismo, por eso se habla en ese sentido, ¿no? Pero en efecto, hablar, por ejemplo, de las departamentales es hablar de un nivel desconcentrado. Eso implica un poco de independencia del nivel central. Y los centros educativos, de alguna manera, tienen algún nivel de autonomía o de independencia también en el manejo y funcionamiento, ¿verdad? Es decir, que eso depende de dónde está ubicado, de qué magnitud tiene el centro educativo, pero en general los centros educativos tienen cierta, no estoy diciendo que son completamente independientes o autónomos, pero tienen cierto nivel de independencia y autonomía, ¿verdad? Obviamente hay una línea jerárquica, ¿verdad? Sí, hay una línea jerárquica, ya lo vemos desde el nivel central. Sí, muy bien. A ver, ¿quién más? Perdón. Licenciado. Sí, bien, adelante. licenciado, aquí nosotros... quería comentarle a mi criterio, licenciado, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Es cierto que, sí, que la administración A ver, educativa vamos a ordenar, perdón, Gabriel. Vamos a ordenarlos. Vamos pidiendo la palabra, levantando la mano para que llevemos orden, para que no nos suceda lo que nos está sucediendo ahorita. Y no que pidamos, levantemos la mano, busquen ahí el icono de levantar la mano, si es en su celular. Ya la levanté, Lee. O en su computadora, búsquenlo en la parte derecha. Allí tienen el icono donde dice levantar la mano. También ustedes pueden ponerse en su nombre y ahí también pueden encontrar el icono de levantar la mano. ¿De acuerdo? Búsquenlo para que nos ordenemos, porque lo que está haciendo Lorna y a Lilian ahorita es aplaudiéndonos a nosotros aquí ahorita. Es que eso es una reacción de aplaudir. Sí, Y ese es un licenciado, ok. es que no encuentro. No No lo encuentro. encuentra. Es que usted no la accesó. Usted no la accesó. No, entonces no se puede levantar la mano. Yo puedo fijarme Sí, cuando se ustedes puede. ponen una reacción. El problema es que la reacción solo se levanta y se baja ella sola. Mientras que cuando usted levanta la mano se queda levantada hasta que usted participa, ¿verdad? Pero las reacciones hace así y ella sola se quita. Ahí está. Esa sí es a Lilian. Okay. Muy bien. Sí. Vayamos levantando la mano y así llevamos el orden de la discusión para que no nos atropellemos en la palabra. Y gracias. Bueno, vayamos entonces con Gabriela, que ya tenía la palabra. Adelante, Gabriela. Okay. No, que la compañera decía que la administración educativa tenía la limitante que tiene un ente mayor, ¿verdad? Y que si el ente mayor estaba fallando, entonces fallaba lo que era la administración educativa dentro del centro educativo. Pero realmente la administración educativa es descentralizada. Sí es cierto que tiene esta debilidad, porque esa es una desventaja de la administración educativa, que son los legalismos. El legalismo es esa desventaja. ¿Por qué? Porque tiene ese legalismo que le dice a usted que tiene que estar regido, pero realmente sí ha funcionado la descentralización en gran manera, a mi criterio, ¿verdad? Porque si usted descentraliza todo ese poder,
puede darse cuenta que si las personas que están al cargo del centro educativo o las personas que están a cargo de la distrital o de la municipal o de la departamental hacen su trabajo, aún teniendo las limitantes, esta educación puede mejorar si todos hicieran la parte que les toca, ¿verdad? O un poco más, como debe ser, dando la mía extra. Ok. Bien, a Lilian. Ok, buenas tardes compañeros, nuevamente, pues dentro de eso que usted decía, licenciado, usted tiene toda la razón, el centro educativo tiene su propia cuota de poder, por decirlo así, ¿verdad? El problema que a veces en los que se enfrentan ciertos centros educativos es la parte direccional, la parte de la dirección, ¿verdad? Donde se presenta de que como en algunos casos, ¿verdad? Si no conoce el director bien lo que es una administración educativa correcta, voy a decir yo soy el todopoderoso, yo soy el rey y pues aquí se hace lo que yo diga, ¿verdad? No hace el buen trabajo de equipo, de que se ha visto que en los centros educativos donde el director, por decirlo así, trabaja como con un buen equipo de trabajo, valga la redundancia, se ha visto buenos frutos. Podemos ver buena representación de centros educativos públicos que cuando ellos van a alguna representación, realmente yo me quedo sorprendido y digo, sí tenemos educación de calidad definitivamente. ¿Qué pasa? Ahí el director, ¿qué hace? Es un ente, una persona que incluye a cada maestro, incluye a cada uno de los entes participativos, en este caso, ¿verdad? Está bien organizado con los padres de familia, está bien organizado con los estudiantes, está bien organizado con lo que es el personal docente, ¿verdad? He tenido la experiencia de una escuela, ¿verdad? Que es de aplicación, voy a emitir el nombre, pero la directora ha hecho grandes cosas por ese centro educativo, no en la estructura, ¿verdad? Que la escuela es grande, que tiene buenos servicios, que claro, eso es bien importante para lo que es la comodidad de lo que es el niño, ¿verdad? Estoy hablando en cuanto a la armonía laboral, en cuanto a los resultados que al final al fin y al cabo es lo que queremos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sí, creo que si la cabeza está bien dentro del centro educativo, ¿verdad? A veces ciertos directores se ven ahorcados por ciertas situaciones políticas que se les imponen, ¿verdad? Lamentablemente, en ciertos centros. Ustedes saben que hay ciertos centros que los usan como de modelos para estructuras, para situaciones, ustedes saben, de publicidad y todo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto ahí sí se puede un poquito perder el asunto, pero realmente yo siento de que muchos centros educativos trabajan muy bien, pero es gracias a la dirección y al equipo en los que, y ahí sí se puede ver que hay una buena aplicación de lo que es la administración, ¿verdad? No todo realmente puede ser negativo, ¿verdad? Y pues depende mucho de la dirección en la mayoría de los casos. Gracias, licenciado. Muy bien. A ver, Lorna. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Bien, en cuanto con la administración tradicional, desgraciadamente nosotros contamos con autoridades que andan, como quien dice vulgarmente, orinando fuera del guacal, ¿verdad? Muchas veces llegan como ministros, como la cabeza más grande de lo que es el sector de educación, personas que no son ni siquiera docentes, ¿verdad? Que no tienen el conocimiento. O inclusive muchas veces han llegado ministros que son docentes, pero no han hecho poco o nada por lo que es la educación. Algo muy certero en relación a lo que decía Lilian, ¿verdad? Que en relación muchas veces los centros educativos salen a flote por las buenas autoridades, las buenas cabezas que hay en los centros educativos, ya sean públicos o privados, porque eso lo podemos ver en ambos sectores. Si la cabeza está mal, todo el centro educativo va a andar mal.
muchas veces nosotros como docentes, yo soy docente del sector público, y en uno de mis centros, mi autoridad sí se preocupa realmente por bienestar, del mejorar estructura física, el mejorar de que el ver que nosotros como docentes estemos haciendo una buena labor, porque no solamente es el hecho de dar contenido, sino dar calidad de educación. Y en mi otro sector, que es el colegio, realmente la directora no se preocupa por nada de eso. Si uno muchas veces intenta hacer algo, ella le bota a uno el trabajo que uno intenta hacer. Entonces, muchas veces la cabeza de cada centro educativo, de las autoridades superiores, hacen que nosotros como docentes tengamos una buena o mala calidad, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Y hay algo que nosotros debemos de ser conscientes, independientemente del sector que nosotros estemos laborando, debemos preocuparnos por lo que estamos nosotros aquí, que es por nuestros estudiantes, ¿verdad? Que nosotros debemos procurar el dar el 100 por 1. Desgraciadamente hay demasiada burocracia en nuestra educación, por parte de las autoridades de nuestra Honduras, ¿verdad? Que muchas veces hacen que no salgamos a flote. Y nosotros debemos procurar, ¿verdad? Actualizarnos, debemos procurar realmente que nuestra educación salga, que demos lo mejor de cada uno de nosotros. Y va a prosperar cada centro educativo con una actitud positiva y no centralizarnos en lo tradicional. No, yo aprendí así y así lo voy a enseñar, ¿verdad? Debemos de ir viendo de qué manera nosotros vamos evolucionando, porque eso es parte de la evolución que cada uno de nosotros debemos de tener. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Adelaida. Perdón, Ana Cruz estaba antes. Ana Cruz, perdón, que andaba en la lista de abajo. Ana, adelante. Ana. Buenas, licenciado. Pues realmente que la administración educativa considero yo que a pesar de que ha ido cambiando, todavía creo que está un poco, que todavía falta, ¿verdad? Porque a veces nos chocamos con autoridades distritales que más que facilitarle el trabajo, tanto al representante del centro, porque yo he escuchado casos de compañeros que muchas veces están al frente de centros educativos que han tenido necesidades de muchas cosas de las cuales pues no han tenido respuesta. Incluso ellos han tenido que buscar por otros lados. Entonces ahí es donde vemos que todavía falta desde la cabeza, desde el ministro de Educación, y lo estamos viendo ahorita con esta pandemia, ¿verdad? Que realmente que los niños ahorita en educación pública, la educación está llegando a una minoría, ¿verdad? Y creo que eso también es... Creo que los directores en este momento sabemos que es difícil, pero tal vez no están bien organizados en sus centros, ¿verdad? Porque los maestros, pues, ellos hacen su parte dentro de lo que se debe, a diferencia de las privadas, pues, que estamos supervisadas constantemente, si estamos dando la mejor educación, que si necesitamos sugerencias, a diferencia de la pública. En este momento ellos pues se ven limitados
a trabajar con los niños que tienen acceso a internet. Entonces creo que vemos que aquí es donde vemos las falencias que ha tenido la administración educativa, pero desde la parte ministerial, ¿verdad? Que han estado experimentando, y sí es cierto que se han corregido algunas cosas sobre la marcha, porque la verdad que son seres humanos y nunca se previeron en este tipo de situaciones, pero más sin embargo creo que también deberían de ser un poco flexibles, porque a veces se preocupan más por la documentación que tienen que presentar el centro como tal y no por lo que es lo esencial, que realmente al final lo que queremos es formar mejores hondureños, ¿verdad? Con que estemos en un nivel educativo óptimo, porque realmente eso es lo que queremos, que Honduras salga, pero del atraso educativo en que estamos, porque a nivel, pues, por lo menos creo que de Centroamérica está mejor Costa Rica que nosotros, solamente eso es necesario. Bueno, a ver si les voy a rogar que sean ideas puntuales y que tal vez en este momento no nos enfoquemos tanto en la realidad, sino en la parte teórica, la teoría que estamos estudiando, porque si nos enfocamos en la realidad nos estamos, como decíamos la vez pasada, unas 3 semanas hablando aquí y no le damos fin a la problemática. Pero sí, en relación a la teoría que nos plantea, ¿cómo se plantea esa administración educativa? ¿Cómo ha sido y cómo, por qué pasa a denominarse educación educativa tradicional? Muy bien, Adelaida. Sí, licenciado, volviendo un poco al tema, pues considero que la administración educativa, y fue parte de lo que yo encontré de mi información, está muy basada y sus bases están regidas por la administración en sí como ciencia. Entonces, creo que esta se llama administración tradicional por lo mismo, porque está basada en estos procesos que tal vez a nivel de ciencia la administración propiamente dicha ya ha evolucionado, pero debido a que no se ha podido hacer una adaptación a lo que es la educación en sí, pues esta no ha podido pasar a un nuevo proceso adaptativo como lo hizo la administración como ciencia. Muy bien, de acuerdo, muy bien. Alicia Torres. Muy buenas tardes, licenciado. Pues realmente yo lo que quería aportar es que sí, como todos mis compañeros, la mayoría han dicho, las dos están muy ligadas, lo que es la administración en general con la administración educativa. Si bien es cierto que así como hay que tener los principios para saber administrar, la educación también hay que tener la capacidad de aprender diariamente y continuamente. Una de las partes más interesantes que a mí me llamó la atención de lo que yo investigué es que las personas se quedan con lo que ya se tiene, no hacen un análisis o un avance de lo que día con día va cambiando. La perspectiva que nosotros tenemos de administración es solo cómo saber llevar un edificio o las finanzas, y no es así. Realmente la administración educativa nos enseña que debemos saber progresar día con día, porque nunca va a ser lo mismo lo que se vio hace 10 años o lo que se trabajaba hace 10 años que lo que se trabaja ahora. Y esa creo que es una de las falencias que nos presenta, de que la mayoría de los que ahora dirigen la educación viven en los sistemas pasados y no presentes. Ese es mi aporte. Muy bien, perfecto. ¿Suyapa? Bueno, licenciada, perdón. Siguiendo con lo que han dicho los compañeros, a mí lo que me llamó la atención de la gestión educativa es que uno de los autores que yo investigué dice que la gestión educativa, bueno, que el centro educativo, mediante la gestión educativa, se trata como una empresa, ¿verdad? Que se usan los mismos criterios que los de una empresa, por ejemplo, que se mantiene la planificación, etc.
que el único elemento, por ejemplo, que abarca la gestión, que no abarca las empresas, es el elemento pedagógico o académico. ¿Verdad? Y eso me parece muy acertado, pues, porque en ese sentido, lo que la gestión educativa está tratando es con personas, ¿verdad? Más que en una fábrica, por ejemplo, o una empresa, en elaboración de productos. Entonces, eso me pareció, la verdad, muy interesante. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bien, entonces decimos que la administración se vino aplicando en el campo educativo y podríamos decir entonces que hubieron resultados muy importantes, muy buenos, ¿verdad? Que logró la administración en la educación, aplicada en la educación, ¿verdad? La administración educativa entonces tuvo resultados buenos e interesantes. Sin embargo, hubo un momento en el que las acciones, ¿sí?, que planteó la administración educativa se volvieron unas acciones repetitivas, ¿verdad? Repetitivas, por un lado, y por otro lado, se volvieron acciones que no permitían o que no permitieron el mayor desarrollo del campo educativo, ¿sí? A eso se le denominan los aspectos negativos o las desviaciones en la administración educativa, ¿verdad? ¿Qué convirtió entonces a la administración educativa en la denominada administración educativa tradicional? Es decir, aquella administración que hace lo mismo, como decía una de las compañeras, ¿verdad? Es decir, que se repite lo mismo, ¿verdad? Es decir, llega un ministro y hace lo mismo que hacía el ministro anterior, ¿verdad? En el centro educativo es igual, ¿verdad? Se jubila la profesora Carmencita y llega la profesora Denia Núñez de directora a ese centro educativo y resulta que la profesora Denia entonces hace exactamente lo mismo que hacía la profesora Carmencita, ¿ya? ¿Qué significa eso? Entonces se vuelve precisamente algo completamente tradicional, algo que se hace por tradición y no por aplicación de técnica, de ciencia, ¿verdad? Del aspecto científico en el proceso del manejo de la institución. Eso convirtió entonces a la administración en esa administración educativa tradicional, ¿verdad? Sí. Completamente rutinaria. Mucho de lo que sucede con respecto a la administración educativa tradicional tuvo que ver también con la falta de especialistas en el campo, ¿verdad? Es decir, si bien han habido siempre especialistas en administración educativa, pero tradicionalmente, vaya, el caso nuestro en Honduras, tradicionalmente la ley orgánica de la educación planteaba que para ser director de un centro educativo, ¿qué se necesitaba? A ver, ¿cuál es el requisito? Era tener 7 años en 10 el servicio, años. ¿verdad? Ajá. Dice Lorna que 7 y Kellen dice que 10. Algo así. Pero era eso. Antigüedad. 10 años de servicio, ojo, como docente, ¿verdad? Como docente. Pero este docente, amén de lo bueno que puede ser, en educación básica quizás no es tan tajante la diferencia, ¿verdad? Porque los profesores que se graduaron como profesores de educación primaria o quienes estudiaron ahora educación básica,
pudieron tener un panorama más general de la educación. Pero, por ejemplo, imagínense el caso en las instituciones de educación media, ¿verdad? Un profesor que estudia arte, lo que estudió es arte. No estudió cómo dirigir instituciones. No estudió cómo hacer procesos de administración. Un profesor que estudió ciencias naturales, estudió química, biología, estudió física, pero no estudió cómo dirigir una institución educativa. Entonces, eso se convirtió en una tradición. Entonces, un profesor que tenía tantos años de experiencia como docente, llega a la dirección de una institución. Y no todo el mundo es así, pero regularmente ese profesor que llega a esa dirección empieza a hacer copia y calco de lo que hacía el director que se fue o que se jubiló o que se retiró de la institución. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué significa eso? Una repetición de las mismas rutinas que ya estaban establecidas. Entonces, eso fue generando ese proceso de administración completamente tradicional. Una administración más por tradición que por estudio, que por investigación, que por ciencia, ¿verdad? Eso llevó a generar entonces lo que denominamos los aspectos negativos o las desviaciones de la administración educativa tradicional, ¿verdad? Ahí están en el documento que que les pasé, están precisamente cuáles son esos aspectos negativos de la administración. Amén de que la administración funcionó en algún momento o que incluso puede funcionar en un momento determinado de acuerdo al espíritu que tenga la institución o la organización. Entonces, esos aspectos negativos de la administración tradicional tienen que ver con algo que ya señalaba por ahora Suyapa, ¿verdad? Suyapa decía, bueno, una cosa que me llamó la atención, decía ella, es cómo la administración empieza a considerar que administrar un centro educativo es como administrar cualquier otro tipo de empresa o institución u organización. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que bajo la administración educativa tradicional, la dirección y manejo de las instituciones educativas, entiéndase cualquier nivel, en este caso a nosotros nos interesan los centros educativos, ¿verdad? ¿Sí? Empieza entonces a manejar este modelo o este paradigma, los centros educativos como cualquier institución, como cualquier empresa, como una tienda de venta de ropa, como una tienda de venta de cualquier mercadería o como una empresa industrial o de servicios. Eso trae consigo que en el ejemplo que estábamos mencionando, ¿verdad? ¿Sí? De la profesora Denia, resulta que la profesora Denia entonces se olvida de que ella es docente y se dedica a hacer administración pura, una administración de esos problemitas que no es que no sean importantes, decía a Lilian, creo que decía, ¿verdad? No es que reparar el muro no sea importante, no es que arreglar el portón o poner un portón en el centro educativo no sea importante. No es que reparar el techo no sea importante, pero el problema es que eso se convirtió en lo más importante, olvidando precisamente que el centro educativo es eso, es un centro educativo y por tanto es un centro con complejidades, con una forma de organización y de acción diferentes a cualquier otra empresa, con una diferenciación pues a otras empresas. Entonces,
Ese aspecto negativo de la administración educativa dirigiendo la educación como cualquier otra empresa, llevó a muchos, en este caso, administradores a considerarse gerentes, a considerarse precisamente como el que sabe, como el único que sabe, como el único que debe de mandar dentro de la institución. A concentrar en él entonces mucho, de repente, poder y aplicar ese poder de manera vertical, es decir, hacer un liderazgo de manera completamente vertical, un liderazgo rígido. No estoy diciendo que todas las instituciones son así, pero la mayoría o en la generalidad de los casos, ese ha sido uno de los problemas a los que nos llevó esta administración educativa tradicional, ¿verdad? Es decir, se generalizó la forma de administrar los centros educativos, en este caso los centros educativos, y se generó un inmovilismo de cómo desarrollar el centro educativo. Ese es uno de los primeros factores negativos o elementos negativos o aspectos negativos de la administración educativa tradicional. Un segundo aspecto negativo o elemento negativo es la pérdida del sentido de lo pedagógico. ¿Sí? Es decir, la administración educativa tradicional perdió el sentido de la institución, ¿sí?, a la que se está dirigiendo. Entonces, los directores, particularmente, o quienes administran la institución, se empiezan a preocupar más por esos elementos materiales o por esos elementos económicos, ¿verdad? ¿Sí? Por administrar más lo propiamente administrativo financiero, olvidándose de que esto es una institución educativa. Y que por ser una institución educativa, lo más importante dentro de la institución educativa es lo pedagógico, precisamente. ¿Y qué es lo pedagógico? Bueno, lo pedagógico tiene que ver con cómo se enseña, qué se está enseñando, cómo se aprende, que es lo fundamental, qué aprenden los muchachitos, cómo están aprendiendo, qué problemas tienen en relación al aprendizaje, ¿verdad? Entonces vemos, en este aspecto negativo de la pérdida del sentido de lo pedagógico, un profesor se encuentra, o una profesora se encuentra que tiene problemas con el aprendizaje de sus alumnos y se lo plantea al director. Y el director de repente, o la directora, la respuesta que le da es, mire, ese es problema suyo, ¿verdad? Ese es problema suyo. Mire, yo estoy bien ocupado, porque aquí tengo que administrar y tengo que ver cómo se gasta el pistillo que estamos recibiendo o cómo resolvemos el problema de la cuneta. Pero ¿qué es más importante? ¿La cuneta o el aprendizaje de los niños? ¿Qué es más importante? ¿El resolver un problema meramente educativo o un problema meramente administrativo? Y ahí entonces encontramos precisamente este aspecto negativo, pérdida del sentido de lo pedagógico que nos generó la administración educativa tradicional. Estos son dos aspectos negativos. Por acá tenemos otros, ¿verdad? ¿Sí? La administración educativa se basa fundamentalmente en regular rutinas. ¿Qué significa? Bueno, es que la administración educativa tradicional nos planteó que la forma de administrar los centros educativos o las instituciones educativas es hacerlo rutinario, ¿verdad? Entonces, es recibir notas, despachar notas, es pedir las planificaciones, aunque yo nunca las vea, ¿verdad? Pero sí pedir las planificaciones y apilarlas por ahí, ¿verdad? Entonces, eso, ¿sí? Esa rutina, igual también tiene que ver con lo que señalaba, a ver si me acuerdo, creo que era Gabriela, que mencionaba, bueno, en el elemento, por ejemplo, ¿cómo mejoramos como equipo?
En vez de cómo mejoramos como equipo, no, mejor hacemos lo rutinario. Como a Suyapa es la que siempre mandamos a capacitación, entonces que Suyapa vaya a todas las capacitaciones que salen. Además es mi amiga, ¿verdad? Yo soy el director y ella es mi amiga. Entonces Suyapa es la que va a ir a la capacitación, ¿verdad? Y Suyapa no tiene que venir a dar la capacitación que recibió, es para ella, ¿verdad? Entonces todo eso le quita la complejidad que tiene el centro educativo como tal. La institución educativa, ¿verdad? ¿Sí? Y lo convierte precisamente en un aspecto totalmente rutinario. Lo que hice ayer es lo que voy a hacer mañana, es lo que hice hoy, es lo que voy a hacer hoy, es lo que haré mañana, o como lo hacía el director anterior, es como yo lo voy a hacer, o como lo hace el director de la otra escuela, es como yo lo voy a hacer. Y eso regularmente, ojo, siempre digo regularmente, es lo que nos trajo y lo que asentó la administración educativa tradicional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este modelo, para llamarlo así, este modelo de administración educativa tradicional nos planteó precisamente estos aspectos negativos que se fueron afincando y que se fueron generando y repitiendo en las instituciones. Otro aspecto negativo. La autoridad y control ejercido a través de indicadores formales, ¿verdad? En el calendario escolar está que usted presente la planificación ese día, punto, ¿verdad? No me importa si usted la quiere mejorar, no me importa si usted quiere innovar en esa planificación que va a hacer, no. Usted tiene que ceñirse bajo este indicador formal, que es que me entregue la planificación o igualmente, ¿verdad? Sepa que aquí el director soy yo y por tanto, bajo esa égida vamos a trabajar el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto vino a generar entonces este proceso de administración educativa tradicional. Entonces, la autoridad se establece de manera rígida, ¿sí? De manera vertical, ¿sí? Y a través de esos controles o indicadores formales, ya sean porque ya están establecidos o ya sea porque se manejan de manera impersonal, ¿verdad? Entonces, me interesa a mí más que cada quien cumpla con esos indicadores. Ese director o directora está interesada en que se cumpla con esos indicadores y se pierde entonces la visión de lo que es la educación y de lo que puede ser la educación en términos de mejora, en términos de innovar, en términos de aplicar otros elementos, ¿verdad? ¿Sí? De probar, ¿verdad? De aprender de errores, etcétera, etcétera. Todo eso se va gestando en este proceso, ¿verdad? Que nos deja la administración educativa tradicional. Otro aspecto negativo, la cultura rígida engendra estructuras desacopladas, dice. Entonces, como hay una cultura rígida en la institución, el tipo de cultura que se generó bajo este modelo es el amiguismo, el chisme, ¿verdad? ¿Sí? Y por tanto, entonces, como nos vamos generando pequeños grupos, entonces el grupo de nosotros es lo que pensamos así, pero el grupo aquel piensa así, el otro grupo piensa de otra manera. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Se genera una estructura desacoplada, es decir, no hay unión, no hay una estructura, ¿verdad? Que permita un trabajar al unísono, ¿verdad? ¿Sí? Y en efecto, entonces, aquí lo que vemos también es una falta de comunicación. No hay una comunicación asertiva, no hay una comunicación profesional dentro de la institución. Y por tanto, entonces, se genera esta cultura, ¿verdad? La cultura de la sospecha, la cultura de la intriga, ¿verdad? En vez de haber una cultura de compañerismo, una cultura de equipo, una cultura de trabajo, de grupo, ¿verdad? Se va generando también ese tipo de situaciones, ¿verdad? En la que se gesta pues estos aspectos más negativos de ese proceso administrativo que se ha venido gestando. Se entiende que
esta cultura y estas autoridades y esta forma de autoridad incluso muchas veces trasciende el propio centro y va hacia otros actores también, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, los padres de familia opinando en contra de los docentes, los padres de familia en oposición a lo que los docentes quieren hacer, ¿verdad? ¿Sí? Todos estos elementos negativos entonces van generando este tipo de situaciones. ¿Qué otros aspectos negativos tenemos? Tareas aisladas y escasez de equipo, ¿verdad? La autoridad, dice, se encuentra en la cumbre y el control bajo reglamento, ¿verdad? El trabajo es individualista, ¿verdad? Entonces, por allá Alicia, que haga su trabajo como ella puede y como quiera, ¿verdad? Sí, por acá Jessie, igual, ¿verdad? Sí, entonces, y cada quien haga sus cosas como le parezca y como crea. Entonces, no hay un trabajo de equipo, ¿verdad? No hay un trabajo colaborativo entre nosotros. No hay una cooperación profesional entre quienes formamos parte de esa institución. Cada quien hace, pues, lo que le parece, ¿verdad? Y como le parece. Entonces, no hay una conformación de un equipo de trabajo que funcione y que trabaje, ¿verdad?, al unísono con respecto a los objetivos y a lo que se quiere lograr. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Restricciones estructurales a la innovación. Otra de los aspectos negativos de esa administración educativa tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Bueno, no hay espacio para la innovación, ¿verdad? El profesor que anda inventando cómo enseñarle mejor a los niños allá afuera, en el espacio que tiene el centro educativo, o que quiere hacer una visita por ahí a algún lugar para que los niños aprendan cómo se hace. No, eso no está permitido. Aquí lo que se permite es que los profesores y profesoras mantengan a sus niños sentados, quietos y sin hacer bulla, ¿verdad? No hay espacio para la innovación, ¿verdad? Entonces, este es otro también de los aspectos negativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esos profesores que quieren innovar, que quieren hacer las cosas diferentes, que quieren hacer las cosas más bonitas, más atractivas para los niños? No, eso no está permitido, ¿verdad? Ese profesor que saca a los niños ahí a la cancha, lo que no quiere es trabajar. No es que él no está innovando, no, lo que no quiere es trabajar porque no está en el aula, ¿verdad? ¿Sí? Y de repente aparece el profesor y el director o la directora y le dice, profesor, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Su lugar de trabajo y el lugar de los niños es el aula, ¿verdad? Y por allí llega el chisme de la distrital también, y desde allá también vienen memorando a reclamarle al profesor o profesora por qué está haciendo cosas que no debe hacer. Entonces, la estructura cierra esos espacios, ¿verdad? Y aquí también cabe el tema de otros actores que van a tratar de hacer control sobre cómo debería de ser esa educación que debe de desarrollarse, ¿verdad? Y finalmente, otro aspecto negativo, una visión simplista de lo educativo, ¿verdad? Que concuerda, está en relación a pérdida del sentido de lo pedagógico, que está en relación a manejar a la institución educativa como cualquier otra empresa. Entonces, el modelo de administración educativa escolar se plantea una visión en la que lo educativo es lo menos importante, lo pedagógico es lo menos importante, lo didáctico es lo menos importante, la orientación educativa es lo menos importante, ¿verdad? La supervisión para la mejora continua es lo menos importante. Entonces, se ve a lo educativo como lo menos importante dentro de la institución, lo más simple, es decir, lo más sencillo.
aquí lo complejo es cómo vamos a cambiar todo ese techo del centro educativo, o lo más complejo es cómo administro estos 5,000 pesos que quedaron de una rifa, ¿verdad? Que hicimos. Eso es complejo, pero lo educativo es lo más simple, ¿verdad? Allá las profesoras y los profesores que hagan como quieran y como les parezca. Entonces, todos estos aspectos negativos son los que gestaron precisamente esta administración educativa tradicional, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Licenciado, fíjese que me informa Dayana que la computadora se le quedó trabada y me mandó foto que le pide que la reinicie. En un ratito se va a conectar en cuanto pueda reiniciar la compu para que le dé aceptar, dice, por favor. Ella ya estaba en la clase. Dayana, muy bien, de acuerdo, está bien. Listo. Ok, entonces, a eso se le ha denominado, el modelo de administración educativa tradicional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Digamos que es como lo negativo, como lo malo, como esos aspectos malos que generó, ¿verdad? Y acentuó la administración educativa después de tanto tiempo de estar siendo aplicada, ¿verdad? Y de ese modelo de administración educativa tradicional es que nos queremos separar. De ese modelo es que queremos cambiar de paradigma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer, pues, lo contrario. Para implementar aquellos aspectos más de carácter positivo que de carácter completamente negativo. Muy bien, algunos comentarios, a ver si alguien quiere comentar algo o algún ejemplo breve que quiera poner con respecto, bueno, ya a Lilian también nos había comentado, ¿verdad? Por ejemplo, de su centro. ¿Cómo ve su centro? Y esto es importante porque vean que esta es la 4ª visita y hemos estado hablando de esto. ¿Por qué? Porque esta es la base fundamental. Entender cómo es el modelo administrativo tradicional y cómo debe de ser el nuevo modelo es el punto de partida para que entendamos el resto de lo que vamos a discutir en las visitas que nos quedan. Muy bien, Alma. Licenciado. Sí, licenciado. Con respecto a lo que usted decía sobre el modelo tradicional, vemos que en nuestro país estamos completamente con un modelo tradicional, porque no se permite al docente exponer sus ideas, dar otra calidad de educación a los niños, porque nuestras superiores, y hablo en cuestiones de gobierno, no permiten que la educación vaya para abajo en vez de subir. No permiten a ciertos maestros, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, hay ciertos maestros que desean servir a los niños con una mayor calidad de educación, ir a los lugares y no les permiten, sabiendo ellos que ellos pueden tomar todas las medidas de seguridad y no permiten que el maestro se acerque a los niños. Estoy hablando de pueblos, de lugares donde no existe el internet, donde los niños no pueden acceder a la educación. Entonces vemos que no hay una apertura dentro del gobierno, en sí. Micrófono apagado. A ver, Gabriela Herrera. Bueno, lo mío es como un ejemplo, comparando centros educativos en los que yo he trabajado anteriormente con el que estoy trabajando ahorita. Algo que me pareció muy interesante, llegó una nueva directora y está aplicando muchas cosas distintas en la parte de la educación. Ella vino y yo trabajo en una institución bilingüe, entonces los últimos meses del año pasado, desde enero hasta que terminamos en junio,
pues ella evaluó y vio qué docente estaba más apto para qué áreas. Entonces nosotros ahora, de pasar de ser un docente guía que daba todas las clases, entonces ahora estamos divididos por áreas. Entonces ella tomó y dijo, bueno, este docente es bueno para el área de inglés, lo vamos a dejar solo con el área de inglés. Este docente es bueno para el área de matemáticas, lo vamos a dejar para el área de matemáticas, y así con cada una de las áreas que nosotros tenemos dentro de la institución. Y me parece un cambio novedoso a lo tradicional que tenemos, porque nos da la oportunidad de desarrollarnos y de darles una mejor enseñanza a los niños, porque, por ejemplo, yo en este momento estoy dando matemáticas cuarto, quinto y sexto, y yo les voy a dar un seguimiento en 3 grados importantes para que ellos lleguen a una secundaria con una buena base y siguiendo el mismo ritmo, el mismo tipo de enseñanza de esa área. Entonces yo siento que mi directora, en el caso de donde yo laboro, está haciendo una buena gestión. Ajá, usted siente como una diferencia entre lo que había antes y lo que había hoy. No llegó esa directora a hacer lo mismo que se hacía antes, sino a implementar cambios. A ver, Lilian. Sí, muy bien. Pues me siento bien satisfecha, ¿verdad? En el aspecto de que las innovaciones, ¿verdad? Usted sabe que dentro de la planificación es muy importante las visitas a ciertas lugares, por ejemplo, en estos tiempos ir al Correo Nacional, ¿verdad? Cuando los niños, para ellos es algo como ficticio, porque ahora realmente no se mandan, no se tiene esa cultura solo email, y es algo bonito, algo innovador, ¿verdad? Yo me siento feliz porque dentro de la institución que yo laboro nos permiten ir a museos, ir a correos, ir a diferentes visitas que van a aumentar, ¿verdad? Es algo positivo porque los padres colaboran, ¿verdad? Hasta cierto punto, los padres tienen a veces un poquito de temor, ¿verdad? Por el movimiento de la delincuencia en el centro y todo. Pero me fijé en la última vez que fuimos al Museo de Identidad Nacional que hay un día específico de visita para los centros educativos públicos. Me pareció tan hermoso eso, porque realmente esa institución, ¿verdad?, está involucrando a sus niños que no tienen la oportunidad. Y uno como padre que tiene a sus hijos en instituciones privadas, uno no tiene el tiempo. Entonces, cuando el centro educativo hace eso, uno se siente satisfecho, ¿verdad? Porque realmente uno quisiera, y es bonito porque ese museo, yo no sabía que se abrían los fines de semana, ¿verdad? Y qué bonito, pues, y veo ahí la buena gestión de algunos centros educativos que, a pesar que les regalan la entrada, hay unos que dicen, no, yo no tengo para el transporte, yo no puedo ir, pero ellos con buena administración se asocian con los padres de familia, buscan ayuda y ven la manera, y es algo innovador, ¿verdad? Tal vez muy pequeñito, pero es algo que va a marcar a los niños, y usted puede cambiar el curso de esa pequeña visita, ¿verdad? Y puede ser que pueda volver a motivar, ¿verdad? Entonces, es algo pequeño y muy bueno, creo yo, y gratificante tanto para el padre, el maestro, el director y pues, todo la parte administrativa, ¿verdad?, del centro. Lorna, ¿te escuchamos? Bien, algo de lo que hablaba, no sé el nombre de la compañera, apellido Herrera, que habló antes de Lilian, a eso se le llama maestros asociados, ¿verdad? Y hay centros educativos que son así, que trabajan de esa manera, y quienes trabajan más así son las escuelas guía técnicas, ¿verdad? Bien, en relación a los docentes, a las autoridades tradicionales, pienso yo que esto lo vemos más con cuando nuestras autoridades ya son personas bien mayores, ¿verdad? Que no quieren innovar, y el cambio, el aceptar ciertos cambios, pienso yo que eso lo vemos más en autoridades más jóvenes, ¿verdad? Sin menospreciar la labor que hagan las autoridades de la tercera edad, por decirlo así. Que no todo es malo, ¿verdad? Porque no podemos encasillar que todo está malo,
pero tampoco todo está bien, ¿verdad? Y que definitivamente nosotros tenemos que cambiar todas esas cosas tradicionales. Yo soy una mujer de 49 años, tengo 26 años de servicio, y yo pienso que uno debe ser una mente un poco abierta, sin importar la edad, y debemos de ser gentes cambiantes. Solamente. Muy bien, de acuerdo, es correcto, ¿verdad? Y sí, como decía Lilian, ¿verdad? No todo es malo. Y como también decía usted, Lorna, de repente hay personas que son mayores y que son dinámicas, ¿verdad? Que también son dinámicas, que pueden impulsar procesos, ¿verdad? Pero sí, mucha de la gente, pues, mayor sí se queda, pues, en esos espacios ya conocidos y calculados, ¿verdad? Y por tanto, entonces, un poco más difícil entrarle a procesos de cambios o de transformaciones en estos elementos. De hecho, eso es natural, ¿verdad? Casi todo el mundo tiene miedo al cambio, ¿no? Tiene temor al cambio. El cambio siempre genera inestabilidad, pero es fundamental esto. Muy bien, a ver, Tania. Sí, muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Bueno, pues haciendo como una recopilación, ¿verdad? Y hablando siempre del tema, nosotros como educandos somos, nosotros como maestros, ¿verdad? Nosotros somos agentes de cambio, y creo que eso es algo muy importante y debemos tomarlo siempre en cuenta. Todo lo que hablaba usted, licenciado, era muy acertado, y estas son cosas que nosotros lo vemos en nuestros centros educativos. O sea, es la realidad que nosotros estamos viviendo, esta cultura de los amiguitos, esas culturas del chisme, y esto todo viene a ser parte de una administración tradicional. Yo recuerdo en una ocasión se estaba formando el Consejo de Maestros en el centro educativo donde yo comencé a laborar. Yo era nueva en el centro, y recuerdo que el director de este lugar dijo, Tania, usted puede ser la secretaria para que usted pueda integrar el Consejo de Maestros, y lo llevaron a votación, y solo como 2 compañeros levantaron la mano para que en ese momento pues yo tuviera ese cargo. Y entonces recuerdo que el director dijo, ella viene llegando, o sea, es bueno, dice, porque trae estos aires de juventud, y empezó el director a hacer alusión, ¿verdad? A eso, de la innovación, de que yo era joven y todo. Y recuerdo que una compañera dijo, pero eso nunca se va a comparar a la experiencia. Entonces, desde ahí vemos que estas culturas que ya están arraigadas, ¿verdad?, en nosotros como personas, viene a desestabilizar. Entonces nos damos cuenta que en sí la administración es el conjunto de un todo. Es el conjunto de un todo, de lo que somos nosotros como personas, ¿verdad? Del empeño y de la labor que nosotros estemos desempeñando en nuestro centro educativo, la mentalidad que tengamos, ¿verdad? Y siempre la proyección futurista que nosotros debemos manejar. Creo que la jerarquía en cuanto a educación, ¿verdad? En cuanto a la administración educativa, yo creo que sí es algo funcional. Como decía una de mis compañeras anteriormente, es importante, ¿verdad?, que si cada uno cumpliera la función que le corresponde a cabalidad, yo creo que sí sería muy efectiva. Lastimosamente se involucran un montón de factores y un montón de aspectos, ¿verdad? Bastante burocracia, como decía Lorna, bastante compromisos políticos, de amistad, de familia, y un montón de cosas que esto lastimosamente viene a desestabilizar lo que es en sí esta administración. Pero yo creo que sí es algo funcional. Yo creo que sí nosotros, cada quien hiciera su parte como corresponde. No, hombre, nosotros tuviéramos un sistema educativo, pero de alta calidad. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, para nosotros el estudio, el propósito, la finalidad de este curso es precisamente cómo
nosotros abandonamos ese modelo, ese paradigma, para entrar al nuevo paradigma y al nuevo modelo. Más o menos lo que mencionaba a Lilian, lo que mencionaba a Tania en este momento, ¿verdad? Que había mencionado Gabriela también. ¿Qué significa? Bueno, es que no se hace por decreto, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Es decir, no es que va a salir un decreto y va a decir, a partir de mañana los centros educativos ya no aplican administración educativa tradicional y van a hacer gestión educativa. No, eso no funciona así. Funciona cambiando la mentalidad de nosotros. Somos nosotros, como bien decía, creo que Gabriela, somos lo que tenemos que cambiar. Es decir, entender que ese tipo de modelo que ha estado siendo aplicado no es el modelo que, como decía Tania, nos permita mejorar la educación, nos permita hacer una mejor labor. Entonces, necesitamos entonces nosotros cambiar de chip, como decía por ahí alguien, ¿verdad? Cambiar de chip. Insertarnos en este nuevo modelo de gestión. Entonces, comparativamente a el modelo de administración tradicional, que como bien lo decía alguien también, sabemos en Honduras hay mucho de eso todavía, pero también hay muchos centros educativos que ya han ido avanzando, que ya han ido mejorando, que ya se han ido adaptando a estos nuevos cambios, ¿verdad? ¿Sí? Porque el planteamiento del paradigma de la gestión no es un paradigma de aplicación en Honduras, no, es de aplicación en la educación en términos generales, ¿verdad? En el mundo, etcétera. Entonces, pasar del modelo de la educación, perdón, del modelo de administración tradicional a un modelo de gestión es un proceso de transición que va a ser más oportuno, ¿verdad? Y va a desarrollarse de mejor manera en la medida en que todos nos vayamos involucrando en él y vayamos teniendo también claridad en relación a los problemas que teníamos y a los problemas de cómo los podemos ir implementando. ¿Sí? No sé si Gabriela quería opinar. Felix, me llama bastante la atención eso que usted dice, porque si realmente que el cambio comienza en uno mismo. Realmente si nosotros tenemos ética como personas y como docentes, vamos a comenzar a dejar de lado esa parte de, por ejemplo, el chisme, que muchas veces como docente, si yo soy amiga de repente otro docente o de la directora, entonces yo por quedar bien con ellos, entonces vengo y voy y le echo tierra al compañero que de repente está haciendo algo diferente o que de repente está tratando de ayudar a alguien más, pero que a ellos no les parece la forma en lo que lo está haciendo. Entonces sí, realmente creo que tiene mucho que ver con los valores y con la ética que nosotros tengamos como personas en primer lugar y después como docentes para comenzar ese cambio en nuestro sistema. Porque no es que va a venir de repente y con una varita mágica va a cambiar todo el sistema de la noche a la mañana. No, tenemos que comenzar por nosotros, pero si ni siquiera comenzamos por nosotros a implementar esos valores que ya sabemos porque somos personas adultas, que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si no comenzamos por nosotros mismos, aparte de eso, que le estamos dando un ejemplo a nuestros estudiantes. De repente les estamos dando un ejemplo a nuestros compañeros que son un poco más jóvenes que nosotros, en el caso de nosotros que estamos estudiando. Entonces, de repente romper esa cadena de malos hábitos que tenemos para poder avanzar y para poder hacer un cambio real en nuestro sistema. Correcto, es correcto. Bueno, y entonces ahora hablemos de ese nuevo modelo de gestión. A ver, ¿quiénes investigaron y nos quieren comentar qué investigaron con respecto a gestión educativa? De los que ya entregaron el trabajo, algunos elementos que quieran comentar sobre lo que investigaron sobre gestión.
Licenciado, ¿usted se refiere a la diferencia entre la administración y la gestión? No, en este momento teníamos para hoy que presentar un trabajo sobre qué es gestión educativa, ¿verdad? ¿Cuáles son sus elementos principales? Entonces, hay varios compañeros que ya presentaron el trabajo. Si quisieran comentar o si ya investigó, si ya ha ido adelantando investigación, aunque no lo haya presentado todavía, pero si ya tiene información sobre eso, que pudiéramos comentar sobre eso. No. ¿Sí? Ajá. A mí me llama la atención, licenciado, y creo que es algo que usted había mencionado en nuestra primera clase, es que la gestión educativa ahora involucra la evaluación, no tanto el control como la evaluación. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, en muchos centros educativos vemos que la evaluación no la realiza un supervisor, sino que lo realiza la misma persona. Ahora, la misma persona se hace a una autoevaluación y ve en qué áreas puede mejorar. Eso me llama mucho la atención. Ah, ok. Es parte de esos procesos también, por supuesto que sí. En efecto, ¿verdad? A ver, a Lilia. Licenciado, ¿me permite un momentito, licenciado? Soy Astrid. Ah, ok. Astrid. Sí, yo lo quería decir que yo lo que encontré acerca de la gestión educativa es que se refiere a un proceso que está encaminado a enriquecer los proyectos educativos en las instituciones. Promueve, dice, la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y también enriquece los procesos pedagógicos apegada a las necesidades educativas del centro, sea pues a nivel local o también puede ser a nivel regional. Y a mí me gusta esto porque dice que incluye el poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y también incrementar la calidad educativa. O sea, la transferencia del conocimiento, ¿verdad?, a nuestros alumnos a través de aspectos de los actores, mejor dicho, que participamos en eso, ¿verdad? Ya seamos los maestros como también los alumnos, porque muchos alumnos tienen unas habilidades y unas destrezas impresionantes, ¿verdad? Y entonces, a mí me gustó esto porque realmente dice que estos inciden principalmente y generalmente en los niveles de educación básica. Y como realmente también esto es un término que viene de la administración educativa, ¿no? Es algo que ahora, ¿verdad? Están enfocados en la utilización de las TICs, en la promoción a la investigación, porque digamos en las universidades ahora se está tratando de que hayan, ¿verdad?, departamentos de investigación. Digamos en la Universidad Nacional Autónoma, yo sé que están trabajando, hay un grupo que está trabajando en esto. Hay evaluación, como dice Suyapa, ¿verdad? Y está basada también en enfoque a procesos. O sea, que tienen que tener una mejora continua, ¿verdad? Y esto también involucra a la responsabilidad social, que me parece muy bien porque las empresas, hay muchas empresas que yo sé que ayudan a muchos centros educativos, ¿verdad? Pueden ser bancos, no solamente tienen que ser del gobierno, sino que pueden ser entes privados. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención porque yo creo que es lo que se está viviendo ahora y más en este tiempo en que nosotros estamos enseñando a nuestros alumnos realmente a lidiar con todo esto que es la tecnología, que hasta nosotros, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me ha costado un poco, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a esto. Entonces, a mí me gusta esto de la gestión educativa que está encaminada a eso, ¿verdad? A enriquecer realmente todo lo que es enseñanza en todo sentido, porque nuestros niños realmente tienen que estar preparados, ¿verdad? De ahora en adelante, el futuro de ellos va a ser mucho más difícil que el que nosotros hemos tenido. O sea, desde nuestra niñez hasta ahora, los cambios han sido impresionantes, ¿verdad? Pero para ellos, esto todavía se va a tal vez duplicar y triplicar. Entonces, porque los niños
niños de ahora no hacen lo que hacían los de antes en cuestión de tecnología. Los niños ahora saben manejar un celular y una tableta desde que tienen 1 año prácticamente, ¿verdad? Porque se les está, exacto, porque se les está brindando esto en lo cotidiano, ¿verdad? O sea, en los hogares vemos que los papás, bueno, ahora realmente la tableta y el celular son unas buenas niñeras, ahí usted, porque realmente le ayudan, es cierto. Y yo lo digo porque yo lo vivo aquí, ¿verdad? En mi casa. Entonces yo me doy cuenta de que realmente, yo me acuerdo que yo andaba en el patio toda la vida antes cuando yo salía de clases, ahora no, ahora los niños llegan a la casa y agarran una tableta, un celular, ¿no? Porque ya no se puede salir tampoco. Pero a mí me gustó mucho esto de enriquecer los proyectos en las instituciones y Muy la bien. autonomía institucional, que es otra cosa, ¿verdad? Que como decían mis compañeras, es que realmente si uno no comienza a pensar que uno es el que tiene que cambiar, aunque las cosas alrededor no estén tan bien, ¿verdad? Pero si uno cambia de mentalidad, las cosas pueden ir mejorando. Y uno puede ser un ente de mejora, de superación, ¿verdad? No solamente en el ámbito educativo, por supuesto. Pero me gustó mucho esto. Sí, me gustó. Solamente eso, licenciado. Ok, muy bien. A ver, Lilian. Ok, licenciado, dentro de la investigación, ¿verdad? Yo pude observar que varios autores se referían a la gestión educativa porque se caracteriza fundamentalmente en enfocar de una manera bastante amplia las posibilidades reales que tiene una institución, o sea, en el sentido de resolver las situaciones, cómo alcanzar el propósito, ¿verdad? En cuestión, ¿verdad? Entonces nos habla mucho sobre los trámites que se pueden realizar para la resolución de asuntos o proyectos de la educación, el proceso mediante el cual se dirige, se conduce, se orienta, ¿verdad? O sea, realmente la gestión lo que hace es ver la realidad y de qué manera se puede mejorar esa situación, ¿verdad? Para que el centro educativo pueda ir mejorando tanto en la capacidad de ejecución de sus proyectos. Lo que más me llamó la atención de esta parte de la gestión educativa es que habla en una parte, en la importancia de la capacitación del docente. En la capacitación del docente. Habla mucho sobre el docente, habla mucho, se enfoca mucho en el docente y eso me gustó mucho y en el niño, ¿verdad? Esa parte me gustó bastante, que motiva a que si la institución puede, pues estar mandando a capacitaciones y no solamente como usted lo mencionaba, vamos a mandar a Martita, y Martita se quedó con todo aquello, ¿verdad? Y murió y nunca pasó la información. Dentro de la gestión, eso es lo que busca la rotación y el equilibrio, lo que es la repartición ecuánime, por decirlo así, de lo que son los productos. En este caso, para mí, dentro de la parte más importante es la capacitación del docente. ¿Qué tan importante es que el docente dé una calidad, que es lo que se busca, la parte pedagógica, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso nada más quería enriquecer un poquito. Excelente, excelente. Muy bien. A ver, Alma. Yo encontré, licenciado, que la educación educativa puede comprenderse a la vez como una disciplina, un proceso y una estrategia que interviene en el sistema educativo para mejorar sus diversas etapas. Promueve la integración de los distintos elementos que componen el acto educativo, como los alumnos, los profesores y la comunidad. Eso fue lo que yo encontré. Muy bien, correcto. Gabriela Flores. Licenciado, a mí lo que me gustó más de todos los conceptos de gestión que pude encontrar, ¿verdad? Y que yo más o menos estructuré uno y entendí esto, sería que la gestión educativa lo que intenta y a lo que aspira sería fortalecer un desempeño óptimo, ¿verdad? En las instituciones educativas en un país determinado, ya que la gestión no es generalizada, sino que es más personalizada. Entonces, como es más individualista, no nos encasilla en países centroamericanos, países latinoamericanos, sino que acorde a nuestra realidad, pero siempre intentando optimizar todo este desempeño, porque dice que lo que necesita es comprender que esto es una disciplina
es una disciplina que tiene un proceso, tiene una estrategia y que lo que intenta es intervenir el sistema educativo para que éste tenga resultados óptimos y que los objetivos siempre tienen que ser realistas, pero dentro de lo realista deben ser objetivos innovadores, ya que el mundo es cambiante. Entonces, ya que estamos en un mundo diferente, es como una mutación de la administración, algo así, es como ir más allá de lo que es la administración porque el mundo está cambiando, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Me parece interesante los conceptos y la información que ustedes encontraron sobre gestión, porque es eso. Si yo quisiera decirlo de manera muy fácil, diría, gestión educativa es lo contrario a administración educativa tradicional. Pero veamos algunos elementos. Cuando hablamos de gestión educativa, entonces, hablamos precisamente de la posibilidad de que la gestión es ese proceso de mejora continua de la educación a través de los procesos de innovación, a través de procesos de aplicación de liderazgo, ¿verdad? A través de la aplicación de lo que tiene que ver con una buena comunicación, con la generación o creación de trabajos de equipo, ¿verdad? ¿Sí? Ven que vamos viéndolo casi a lo contrario de lo que es esos aspectos negativos que planteábamos en la administración educativa tradicional. Pero más allá de eso, hay un elemento clave en la gestión educativa y es lo estratégico. De hecho, se habla mucho de la gestión educativa estratégica como uno de los modelos de la gestión educativa. ¿Y qué implica lo estratégico? Lo estratégico implica, fíjense bien, lo estratégico implica alta participación de actores, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de algo estratégico, estamos hablando de algo altamente participativo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la gestión educativa va a promover un proceso en el que se trata de involucrar a todos los actores del proceso educativo o del sistema educativo, dependiendo del nivel de administración del que estemos hablando. En el centro educativo, entonces, hablamos de que no solo los docentes, entonces, son parte de ese proceso de gestión educativa, sino que también lo son los padres de familia, los mismos estudiantes, ¿verdad? Los directivos y otros actores, incluso fuera del centro educativo, que pueden participar. ¿Para qué? Para lo que ustedes han señalado. Para promover el mejor aprendizaje. Entonces, la gestión educativa se plantea un elemento también clave, centralidad en lo pedagógico. Allá decíamos, en la administración tradicional dice, ¿verdad? Pérdida del sentido de lo pedagógico. Aquí, en la gestión educativa, es centralidad en lo pedagógico. ¿Qué significa centralidad en lo pedagógico? Que lo pedagógico es lo más importante. Es lo central, pues, ¿sí? Es lo central. Entonces, la gestión educativa se plantea desde esa perspectiva. Otro elemento clave en la gestión educativa es el liderazgo. Allá decíamos, el liderazgo en la administración se volvió un liderazgo vertical, rígido. Aquí no. Aquí en la gestión educativa hablamos de un liderazgo entre todos, entre todo el equipo, en la institución. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que para hablar del liderazgo dentro de la gestión educativa, no hablamos del director o de la directora, no. Hablamos de un liderazgo del equipo, de la institución, porque lo que importa es el liderazgo pedagógico, donde la institución es la que sale a flote, no una persona, ¿verdad? Entonces, en el liderazgo pedagógico, en el liderazgo dentro de la gestión,
A Lilian es muy buena en desarrollar eventos de carácter cultural y cívico. Entonces a Lilian es la que debe de liderar esos procesos. Y los demás, el equipo, debemos de formar parte de ese equipo que a Lilian va a coordinar. Pero en otro aspecto, Lorna es la que es muy buena en los procesos de danza, de enseñanza, de arte. Entonces, Lorna es la que va a conducir el equipo en ese aspecto. ¿Se entiende? Entonces, el liderazgo no es una persona, un individuo, ¿verdad? Sino un equipo que trabaja y por tanto, obviamente, otro de los elementos claves de la gestión es ese, ¿no? Contrario allá, donde decíamos escasez de equipo, acá lo que vamos a hablar es de trabajo en equipo permanente. Es decir, el poder desarrollar una cultura de trabajo en equipo, una cultura colaborativa, donde todos colaboramos con todos y entre todos. Entonces, allá en el ejemplo decíamos, la profesora Suyapa tiene un problema de aprendizaje con sus niños y se lo plantea al director y el director le dice, ese es su problema. No, en la gestión educativa se entiende que la profesora Suyapa plantea un problema y el equipo asume el problema. ¿Qué significa eso? Bueno, que un liderazgo, el líder, un director, orienta o plantea, bueno, miren compañeros, fíjense que la compañera Suyapa tiene esto y estos problemas. ¿Quiénes han tenido ese mismo problema? ¿Cómo se ha resuelto? ¿O cómo creen que podemos resolver este problema? Entonces, la perspectiva de trabajo y de actuación es diferente, ¿verdad? Es diferente. Ese es el planteamiento de la gestión. Entonces decíamos, no se hace por decreto, ¿verdad? No se dice, a partir de la ley que se va a establecer de mañana, existe incluso un reglamento, lo vamos a ver más adelante, hay un reglamento de gestión educativa. Pero sabemos, como decía alguien por acá, en Honduras mucho de lo que existe todavía es esa administración educativa tradicional, es la forma en cómo venimos trabajando. Pero la idea es abandonar ese modelo, abandonar ese paradigma para pasar a este paradigma, a este modelo de la gestión educativa. Pero que no lo hace el director, no lo hace el distrital, sino que se hace en equipo. Se hace porque entendemos que es la mejor forma de hacer educación. ¿Con qué calza eso? Con lo educativo, ¿verdad? Con lo educativo. Es decir, hacer esos procesos de esa manera, de como lo plantea la gestión, es darle mayor importancia a lo educativo. Eso es centralidad en lo pedagógico. Entonces, otro elemento clave en la gestión educativa es la innovación, ¿verdad? Es que se permite la innovación. Se tiene que más bien dar esa oportunidad para la innovación. Se debe de fomentar la innovación en vez de coartarla, en vez de cortarla, ¿verdad? En vez de estar en contra de la innovación. Ese es otro elemento clave en los procesos de gestión educativa. Y, por supuesto, la dinámica, ¿verdad? La gestión educativa se plantea como un proceso altamente dinámico, ¿verdad? Altamente dinámico. Entonces, vean, la gestión educativa, dice aquí, tiene que ver con la gobernabilidad. Claro que sí, tiene que ver con la gobernabilidad, ¿verdad? Tiene que ver con la gobernabilidad, pero no una gobernabilidad de un individuo, de una persona dictadora, de un líder que es el que dice qué se hace y qué no se hace. No, gobernabilidad entendida en la participación de todos los actores. Es decir, que todos sabemos qué nos toca hacer y cómo hacerlo y cómo contribuimos con los demás. Eso es gobernabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Otro elemento clave es que la gestión educativa tiende hacia los procesos de cambio y transformación del centro educativo en todos sus dimensiones, en todos sus elementos importantes, ¿verdad? Y por acá también hay que entender que no es que la administración desaparece completamente, no. La gestión educativa, ojo con esto,
toma aquellos elementos importantes y buenos de la administración para seguirlos aplicando. Entonces, si yo le pregunto a usted, bueno, ¿cómo se hace administración en el centro educativo bajo la gestión? ¿O cómo es la gestión administrativa? Bueno, es aplicando siempre el proceso administrativo, ¿verdad? Pero más allá del proceso administrativo no nos quedamos ahí, sino que vamos hacia esos otros elementos para impulsarlo, ¿verdad? Para impulsar el proceso. Entonces, la gestión educativa tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Tiene que ver con todos esos procesos de comprender y de entender cómo es un mejor manejo y una mejor conducción de la organización educativa. Entiéndase, organización educativa en toda su dimensión, no solamente los centros. A nosotros, decía yo, nos interesan los centros, pero toda la gestión educativa. De tal manera, pues, que si tenemos a un departamental que es verticalista, que es totalmente tradicional, obviamente eso va a estar en contraposición a los procesos de desarrollo de la gestión. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Es igual en el centro. Si tenemos a un director que es completamente tradicional, que es cerrado, que no entiende de que hay que mejorar en los procesos educativos, de que se pueden hacer mejor las cosas, entonces, obviamente eso afecta a todo el centro educativo. Y es igual entonces en ese sentido. Entonces, por acá vemos que la gestión educativa estratégica busca generar una reestructuración, a generar una nueva cultura. Esa cultura es una cultura de colaboración, ¿verdad? De ayuda mutua, de entendernos, ¿verdad? De ponernos de acuerdo, de apoyar al otro. Eso es una cultura colaborativa. Y entonces, la gestión tiene que ver con todo ese proceso, ¿sí? Implica, pues, todo ese proceso de transformación que se pueda gestar en las instituciones educativas desde esa perspectiva estratégica. Ojo, acuérdense, lo estratégico es alta participación de los actores, ¿verdad? Es decir, hablar de lo estratégico implica que los padres de familia tienen algo que aportar, no solamente como se vio muchas veces en la administración tradicional. No, los padres de familia que aporten pisto, porque aquí lo que ocupamos es un pistillo para esto y para... No. Los padres de familia pueden aportar otras cosas, pueden generar ideas, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Igual otros actores, los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes también pueden ser líderes en muchos procesos. Otros actores fuera de la institución, etcétera. Entonces, todo esto, este planteamiento, ¿verdad? Se plantea como un desafío en la actualidad hacia el futuro de la educación. Y hacia ahí está orientado toda la educación en este momento desde el punto de vista del manejo de la educación, de la conducción de la educación, ¿verdad? Entonces, como decía a Lilian, uno de los elementos claves es cómo se mejora la educación. ¿Y cómo se mejora la educación? ¿Cómo podemos mejorar la educación nosotros? Pues capacitándonos, ¿verdad? Que el profesor tenga más posibilidades de actualización, de capacitación, de participación, y todo eso es lo que nos va a permitir ir entrando en este proceso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué queremos? Decíamos, abandonar el modelo de administración tradicional para entrar a un modelo de gestión estratégica. Un modelo de gestión estratégica altamente participativo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es el proceso, hacia ahí está orientado el proceso de gestión educativa. Ahora, ¿qué no es gestión educativa? ¿Qué no es gestión educativa? Resulta que muchos de nosotros estamos acostumbrados a decir, no, es que en mi institución se hace buena gestión. Ajá, ¿y cuál es la buena gestión que hacen en su institución? No, es que el director elabora una nota y le pide pintura a la ferretería de aquí de la esquina. Y ahí nos regalan unas latitas de pintura. O, no, le hicimos una nota al alcalde y el alcalde nos dio 20,000 pesos. Eso no es gestión. Eso es un trámite. ¿Sí? Es un trámite. La gestión es
más una forma de idea, de actuación, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que tiene que ver con eso, con una alta participación, con un liderazgo vivo, con un liderazgo institucional, no personal, ¿verdad? Con una centralidad en lo más importante, que es lo pedagógico, lo educativo. No es que reparar la puerta no sea importante, claro que es importante. No es que los niños no se estén mojando cuando llueve, no es importante, claro que es importante, y también tiene que ver con lo pedagógico, ¿verdad? Pero centralidad en lo pedagógico es tener precisamente la idea clara que el trabajo fundamental de un centro educativo es lo educativo, es lo pedagógico, es el trabajo del docente y es el aprendizaje del niño, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué no es gestión educativa? Un recetario, ¿sí? La gestión educativa no es una receta, ¿sí? No es que, la educación educativa dice que primero hagamos esto, después le echemos esto otro, y ¡pum! Se hizo la gestión. No, la gestión es innovar, es probar, es cometer errores y aprender de esos errores. Todo eso es gestión educativa, ¿verdad? Por eso decimos que la gestión educativa es dinámica, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco entonces, si no es un manual, si no es un recetario, perdón, tampoco es un manual. La gestión educativa no es un manualito que yo me saco debajo del sobaco o me lo saco de la bolsa de la camisa para decir, esto es la gestión y así es como mejoramos nosotros. No, la gestión educativa es actuación, es acción, pues, ¿verdad? ¿Sí? Es innovación, es dinámica, ¿verdad? Y eso es lo que hace ese proceso, que se gesten esos procesos de cambio y de transformación dentro de las instituciones. Y por último, ¿qué no es gestión? No es conocimiento rígido, ¿verdad? Así como no hay liderazgo rígido dentro de la gestión, tampoco hay conocimiento rígido. Es decir, nos enriquecemos con todo el conocimiento con el que tiene el equipo. Lo que aporta Ana, lo que aporta Marta, es importante para que el equipo funcione, ¿verdad? Y eso es fundamental en la gestión. Entonces, por ahí más o menos va la idea de la gestión educativa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si lo analizamos y lo vemos, diríamos, si lo ponemos en contraposición, vamos a encontrar que son dos modelos que están, ¿verdad?, en pelea, que están en contraposición. Un modelo tradicional que se arraiga, que se quiere quedar, que quiere que las cosas sean así como han sido siempre, y un modelo que quiere que se hagan las cosas diferentes, ¿verdad? Un modelo que busca cambio, transformación, dinámica, innovación, ¿verdad? Eso es entonces lo que queríamos compartir hoy, ¿sí? Yo les voy a pasar esa presentación de la que me ha auxiliado, yo se la voy a poner en la plataforma, ustedes la pueden descargar, ¿verdad? La pueden ver ahí, no hay ningún problema. Igual les voy a poner en la plataforma un documento sobre la gestión, ¿verdad? Sí, ya de acuerdo a lo que ustedes han ido investigando, entonces ustedes van a comparar aquellos elementos, porque, ojo, vean lo que acabamos de decir, la gestión no es conocimiento rígido, eso no es gestión educativa, la gestión educativa es conocimiento, es búsqueda de información. Entonces, lo que usted encontró de gestión educativa es fundamental, abona su conocimiento, ¿verdad? Y el documento que yo le pase, pues, va a enriquecer también este conocimiento del que hemos estado hablando el día de hoy. A ver, Ana. Adelante, Ana. Yo tengo aquí una parte de lo que investigué que habla de que el enfoque del sistema de gestión de una organización educativa aumentará su eficiencia, eficacia mediante la identificación y comprensión y gestión de los procesos interrelacionados de un sistema. Que se ha diseñado para el cumplimiento de objetivos específicos. Así es, correcto, correctísimo. Eso es, ¿verdad? Es decir,
Cuando decíamos que la administración busca la eficiencia y la eficacia, y si decimos que la administración está dentro de la gestión, quiere decir que la gestión va por eso, ¿verdad? Va por la mejora, va por la eficacia y por la eficiencia de los procesos, persiguiendo objetivos, persiguiendo finalidades. Entonces, un centro educativo que se plantea desde la gestión educativa tiene que buscar mejorar, y esa es la idea, ¿verdad? Mejorar, transformarse, ser mejor cada día, ¿verdad? ¿Sí, Lorna? Sí, hay algo que los directores cometen un gran, pero grandísimo y grave error, que eso casi siempre se da, que dicen, bueno, es maestro nuevo, lo vamos a estrenar, que empiece con primer grado. Cuando el primer grado es el grado más importante, considero yo que es uno de los grados más importantes en la educación primaria. Y es un grave error que cometen los directores. Como es nuevo, le vamos a dar primero, que se estrene, viene empezando, viene con ánimos, viene sin saber realmente el tipo de docente que está llegando en el centro educativo. Y esa es parte de la gestión educativa, ¿verdad? Saber dónde ubicar a cada docente según sus capacidades. Claro, por supuesto. Según las capacidades. Y es un grave error que cometen la mayoría, pero la mayoría de los directores. Claro, porque lo que se hace es seguir la tradición, como la tradición lo que dice, Gabriela llega nueva aquí a este centro, entonces démosle primer grado. Todo el nuevo que llega hay que darle primer grado para que se pruebe o para que vea cómo es realmente fajarse con un primer grado. Cuando de repente tenemos a Denia, que es una profesora muy experimentada en primer grado y que podría entender, entonces claro, allí se pierde precisamente el interés. Eso es lo simplista en lo educativo, ¿ven? ¿Verdad? Es decir, ver la educación como algo simple, como algo que no tiene importancia. No, lo más importante es cómo se atiende de mejor manera el primer grado, no cómo se lo lanzo a cualquiera. Y no es que el profesor no tenga capacidad, uno no lo sabe, pero esa acción que usted ha señalado se hace porque es una tradición. ¿Me explico? Entonces, es algo completamente tradicional, pues, ¿verdad? Sí. En efecto, y es parte de lo que estamos discutiendo ahora. Muy bien, bueno, concluimos, vamos concluyendo, cerramos ya ahorita para no quitarles más su tiempo, también ustedes para que descansen, me imagino que han tenido un día pesado hoy. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Para la próxima visita tenemos el examen, ¿verdad? El examen es el tema de administración que vimos, ¿verdad? Administración, el tema de gestión en términos generales también, lo vimos por ahí va a estar incluido en el documento que yo les pase. El tema de administración educativa, tanto normal y tradicional como lo vimos, y el tema de gestión educativa, ¿verdad? Esos 4 temitas son los temas de, bueno, los 2 primeros son temas más pequeños, más cortos, estos 2 temas son los que entran en el examen. El examen va a ser el día de la visita, pero usted lo va a poder hacer cualquier hora, a la hora que a usted más le convenga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Siempre nos vamos a ver en la próxima visita, pero usted va a tener la oportunidad de, si usted quiere hacer el examen a las 6 de la mañana de ese día, usted lo hace, ¿verdad? Si lo quiere hacer a las 7 de la noche de ese día, a esa hora lo va a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Usted se prepara para su examen y ese día va a estar disponible el examen en la plataforma. Usted va a tener unos 50 minutos para resolver su examen. Número 1. Número 2, voy a darles la oportunidad a todos y a todas de que recuperen los trabajos que no presentaron antes de esa próxima visita. Es decir, si usted no pudo subir el primer trabajo, va a tener la oportunidad de subirlo. Si no pudo subir el segundo trabajo, va a tener la oportunidad de subirlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y de este trabajo que teníamos ahorita en el tintero, que no lo han presentado todas y todos, entonces también yo les voy a dar un espacio para que lo puedan presentar. ¿De acuerdo? ¿Sí?
yo voy a habilitar entonces la plataforma y yo les voy a ir avisando para cuándo se pueden ir subiendo cada trabajo, ¿verdad? Este trabajo que tenemos todavía, yo voy a extender, que era para hoy, ¿verdad? Hasta hoy, yo lo voy a extender unos 4 días más para que ustedes lo puedan subir, ¿de acuerdo? El trabajo sobre la investigación sobre gestión educativa. Van a tener unos 4 días más para que lo puedan subir. Entonces, estaríamos hablando del martes, ¿verdad? Martes, tienen hasta el martes o miércoles para subirlo. Ahí van a ver ustedes, podrán verificarlo en la plataforma y yo siempre le mando un mensaje a Nubia para que Nubia les avise. Y los que deben otros trabajos, igual. Por favor, ayúdenme a decirle a los compañeros que tuvieron problemas o los que ya se desconectaron, que va a haber esa oportunidad porque voy a dar esta oportunidad ahora para que suban esos trabajos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y número siguiente, tenemos una tarea también para la visita. La tarea va a ser elaborar un cuadro comparativo entre administración educativa tradicional y gestión educativa. ¿De acuerdo? Un cuadro comparativo sobre los dos temas que están estudiando, que van a estar estudiando, les va a servir también para repasar y les va a servir para que lo estudien también, así que hay que hacerlo bien por 2 cosas. 1, para que les sirva y 2, para que saquen todos los puntos. ¿Verdad? De acuerdo. Listo. Eso es entonces. Adelaida, ¿tenía alguna pregunta o quería hacer algún aporte todavía? Adelaida. Sí, licenciado. Es que yo he tenido el problema en la plataforma que cuando yo envío mis trabajos, me aparecen como no enviados, pero si usted ve la casilla de borradores enviados, sí aparece. Entonces no sé qué problema estoy teniendo porque en las demás asignaturas no he tenido ese problema, solo en la suya. El problema que está teniendo es que no termina el proceso. Es decir, que no espera usted o la plataforma no le tira para enviar la entrega de manera definitiva. Entonces tiene que verificar eso. Mire, no hay problema porque yo puedo ver los borradores, puedo ver que hay borradores y hay una forma de cómo yo puedo sacar esos borradores para revisarlos. Entonces no se preocupe por eso. Si lo entregó y está en borrador, yo se lo voy a revisar. Pero cuando esté desarrollando el proceso de entrega, verifique que le da clic hasta el final. Entregar, ¿verdad? Guardar y entregar, creo que dice el mensaje que le da la plataforma al final. Y así lo he estado haciendo con las otras asignaturas, igual lo hice con la suya y me apareció ese problema. Lo que pasa es que el licenciado tiene habilitado Adelaida, el licenciado tiene habilitado ahí una opción que te dice que si estás seguro que la puedes enviar al final, te tiene un paso más, eso es lo que pasa. Ah, ok, sí. Entonces, por eso le digo, tiene que verificar que le da el último paso y es guardar y enviar. Y entonces ahí ya llega el trabajo normal. Los demás licenciados no habilitaron eso. Ok. Bueno, verifíquelo a Adelaida cuando envíe el trabajo, ¿verdad? Pero no se preocupe, los trabajos que me llegaron, que están como borrador, cargados ahí, yo los puedo revisar, ¿verdad? Si tuvieron un mensaje de no entregado nunca y no enviado, ahí sí hay que enviarlo ahorita que voy a dar la oportunidad, ¿verdad? Para las personas que no lo han enviado. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario antes de que cerremos la sesión? Si no, entonces yo les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos encontramos en la próxima visita, ¿verdad? Hay que cumplir con los trabajos quienes faltan y hay que cumplir con este trabajo quienes aún no lo han entregado y hay que prepararse para el examen, ¿de acuerdo? Licenciado. Sí. Licenciado, la fecha de entrega del cuadro comparativo. El cuadro comparativo es hasta la próxima visita. Es el trabajo de la próxima visita, ¿de acuerdo? O sea que va a ser hasta ¿qué fecha es? El 26, licenciado. 26 de septiembre. Hasta ese día va a poderlo entregar. No hay que Licenciado, dejar los trabajos a última hora, porque a veces el tema de la conectividad, el tema de la luz eléctrica, del equipo, entonces hay que tratar de entregar los trabajos antes, ¿verdad? Perdón, Kaylin, dígame.
Sí, es que yo tengo, fíjese que yo envié el trabajo de administración educativa desde el 24 de agosto, pero fíjese que la plataforma, no sé por qué, me dice borrador no enviado, pero yo veo que ya lo subí, o sea, está subido en la plataforma, pero no lo envía y dice tarea retrasada por 14 días, pero en sí está enviado, pero no entiendo qué está pasando. Es el mismo caso de Adelaida. Kelly, el mismo caso de Adelaida, es que usted tiene que concluir todos los pasos al momento de la entrega para recibir, para que ya le quede bien entregado el trabajo. Pero no se preocupe, ese borrador yo lo voy a rescatar de la plataforma y se lo voy a revisar. Ah, bueno, excelente. Sí, porque la otra tarea la envié y no tuve ningún problema, entonces no sé, esta se quedó así, no sé qué pasa. Ok, sí, hay que verificar eso, ¿verdad? Hay que verificar, a dar hasta el último paso, hasta que ya le da el paso de que le dice trabajo enviado y guardado y entregado al final, ¿verdad? Sí. Maestro, maestro, fíjese que es que a mí me pasó eso mismo, pero yo lo tengo guardado en mi USB. Lo vuelvo a subir cuando usted habilite. No. Si usted lo tiene como borrador, creo que no estoy seguro, pero más bien sí le puede dar la opción de lo que lo termine de enviar. No estoy seguro, pero si no, no hay problema. Porque si los otros, yo después aprendí cómo hacerlo, pero en el primero me quedé hasta un paso antes, ¿verdad? Entonces, yo estaba preocupada porque yo sí lo había presentado antes del tiempo. Sí. Entonces... Sí, pero creo que yo ya les había dicho con Nubia que no se preocuparan, que si está como borrador, no hay problema. Yo se lo puedo... yo lo puedo sacar de borrador y revisarlo siempre. Ah, bueno. Ok. Bueno, si no tenemos más dudas, más consultas, nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Gracias por todo. A la orden. Hasta luego.